Saludos, saludos amigos, gracias porque una vez más puedo llegar hasta usted. Bendiciones para todos. El Señor bendiga sus vidas y los suyos abundantemente. Hoy es un día muy especial donde Dios quiere darnos lo mejor y quiere bendecirnos grandemente. Quiero hablar de la palabra de Dios y quiero tratar un tema con relación a la vida unida a Cristo. Mi vida unida a Cristo. Y eso pues está muy relacionada con una relación íntima de usted hacia Dios en esta vida y en la venidera. Obviamente porque al usted unirse a Cristo por medio de la fe, usted tiene una experiencia aquí en la tierra y obviamente después de su partida. Hoy vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos van a arrojar luz el por qué un creyente aquí en la tierra está unido a Cristo por medio de la fe y después de su muerte entonces continúa con Él. Ahí consiste el grave error de los adventistas, que ellos dicen que una persona cuando muere no va a Dios, sino que va al cementerio hasta el día de la resurrección. Vamos a ver. En Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, repito, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, aquí vemos al apóstol Pablo hablándole a los romanos y vemos que él dice estas palabras que reflejan un alto grado de seguridad, fe, certeza y confianza que Pablo tenía en el Cristo que nosotros creemos. Cuando él dice, por lo cual estoy seguro, es decir, está diciendo que tiene fe, que no hay temor a equivocación, sino que está totalmente seguro de lo que él está diciendo y de lo que él ha creído. Entonces, en base a eso, él dice que ni la muerte, ni la vida, ¿ve? O sea, cuando dicen ni la muerte, ni la vida, está hablando la vida terrenal. Anteriormente decíamos que nosotros creemos, pero tenemos muchísimos problemas, ¿verdad? Todo lo que se mueve a nuestro alrededor y todo ese sistema que nos bombardea, de una manera u otra, pues pone nuestra vida espiritual en peligro. Por eso es que nosotros tenemos que pelear a través de la fe en Jesús. Ahí es que nosotros podemos lograr nuestra victoria. Pero el apóstol Pablo dice que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ve? Separar, es decir, él está hablando de una separación que pone en juego tu vida, tu relación y tu fe con Dios. Él dice, eso no me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahora, el hombre, según la Biblia, dice que está establecido para él que muera una vez y después del juicio. Hebreos capítulo 9 y versículo 27. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que obviamente está destinado a que toda persona que vive físicamente hoy, pues un día muera. Pero eso es físicamente. Una vez que usted y yo morimos físicamente, si creemos en el Señor,
debemos de continuar con Él porque al nosotros estar unidos a Cristo por medio de la fe y al ser Cristo eterno, entonces significa que nosotros participamos de esa eternidad, por lo cual creo que hasta por lógica se entiende que mi vida, mi alma, ¿verdad?, mi esencia debe de continuar con Jesús en el paraíso, como lo dice la Biblia. En 2 Timoteo 2:11 dice el apóstol, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. O sea, Él está diciendo eso mientras nosotros vivimos aquí. Pero cuando nosotros morimos, seguimos con Él. Ahora, si usted se va a la Biblia, en San Juan capítulo 5, dice la Biblia, Jesús hablando, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. O sea que en este sentido, Cristo es la vida, pero no es meramente la vida porque nos salvó por medio de su sangre, entregó su vida, pagó por nuestros pecados. No simplemente por eso, sino porque Jesús es la vida misma, es vida en sí mismo, ¿me comprende? Entonces, si es vida en sí mismo y nosotros nos unimos a Él por medio de la fe, significa que mi vida después de la muerte no puede irse, no puede estar en cierto sentido suspensa. Como que algunas teorías que algunas personas aplican, y es que cuando una persona se muere, un creyente se muere, todo va al cementerio. Por ejemplo, los testigos de Jehová, los adventistas, entre otras creencias, todo va al cementerio. Ahora, ¿cómo se explica esa teoría que yo ahora mismo siento la presencia de Dios, siento la paz, tengo su palabra, tengo testimonio de que Dios está conmigo, y aún Él dice en su palabra que nos guiará aún después de la muerte, dijo el salmista. Dice, Jehová nos guiará aún después de la muerte. Significa que una vez que yo muero, yo sigo unido a Cristo, unido a Dios. ¿Me comprende? Entonces, dice San Juan, os digo, de cierto os digo, el que cree a mi palabra, o el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Obviamente, el Señor está hablando aquí de una muerte espiritual. Todo aquel que está sin Dios está muerto espiritualmente. Pero, ¿qué es lo que acontece? Cuando Cristo viene a nosotros, Él nos libra de esa muerte, ¿verdad? Y nos traslada a la vida eterna que está en sí mismo, es decir, en Cristo mismo. ¿Comprende? Quiero decir que cuando nosotros creemos en Jesús por medio de la fe, esa fe nos une a Cristo, quien es la vida eterna. Si nos unimos a Él por medio de la fe, significa que después de mi muerte yo tengo o debo continuar con Él, ¿comprende? Porque Él es eterno. Entonces, al Él ser eterno y yo he creído en Él por medio de la fe, significa que cuando yo me muera, entonces sigo siendo eterno, unido a Jesús. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. En San Juan, mire lo que dice San Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Entonces dice el versículo 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. O sea, ahí está hablando que cuando nosotros creemos en Jesús, el Padre y Él se unen a nosotros por medio de la fe. Entonces, Él permanece en nosotros hoy, mañana y siempre. ¿Dónde dice la Biblia eso? Jesús se reúne con los discípulos. Finalmente, después de haber resucitado, y cuando se reúne con ellos, les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y a ser discípulos, diciéndole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. O sea, fíjese, le está diciendo que él iba a estar con él todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Eso significa que cuando los discípulos murieran físicamente, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo continuarían con él o con ellos, corrijo, porque al Cristo ser eterno, entonces tendría que continuar con los discípulos porque también ellos fueron o participaron de la vida eterna que obviamente es Cristo quien la da. Oiga, en San Juan Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, Cristo está hablando de su autoridad, su dominio, ¿verdad? Su señorío, como quien era en los días de su vida terrenal. ¿Quién era? Dios mismo, hecho carne. Entonces, cuando Él dice, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, Él sabe por qué lo está diciendo. Ahora, me parece un poco desacierto pensar que si yo he creído en un Cristo todopoderoso que resucitó al tercer día y que pagó en la cruz por mis pecados y que me han prometido vida eterna, me parece absurdo pensar que una vez que yo me muera, entonces voy a separarme de Jesús por un tiempo o hasta el día de la resurrección, como explican los adventistas. Son hermanos muy ejemplares, muy dados a la obra y una iglesia de mucho amor. Pero sencillamente quiero decir esto no para crear contiendas ni discusiones a través de la interpretación de la palabra, sino para que usted entienda que lo que estoy diciendo tiene base bíblica, inclusive tiene lógica, y creo que esas personas que tienen esas teorías pues debieran orar y escudriñar más la palabra de Dios. Porque si aplicamos la teoría de que cuando yo me muera voy a estar en el cementerio hasta el día de la resurrección, y entonces, ¿y mi parte espiritual dónde está? ¿Qué se hizo? ¿Dónde fue? La esencia de mi vida, ¿verdad? Lo que se relacionaba con Dios, mi espíritu, mi alma, ¿dónde está? ¿Dónde se fue? ¿Se fue al aire? ¿Se la llevó el viento? ¿Fue aniquilada? ¿Qué? ¿Qué me dice la Biblia de eso? Vamos a ver, ¿qué nos dice el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, vaya allá. Mire lo que dice. En segunda de Pedro 1, 12, 13, 14 y 15. Hay que leer
todos esos versículos para poder interpretarlo, ya que los mismos dependen el uno del otro para hacer la interpretación. Dice, por tanto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, escuche, el presentaros con amor, con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ahí en los versículos que leímos, Pedro está diciendo que ya su muerte física estaba próxima. Ya Dios le había revelado que posteriormente él iba a desaparecer físicamente. Pero mire lo que dice, que cuando él participara de esta desaparición física, entonces lo que haría sería que abandonaría su cuerpo. Oiga, estoy analizando los versículos del apóstol para que usted entienda el gran misterio que encierra la vida misma del hombre, el misterio que oculta en algunos aspectos la desaparición física de éste, ya que ha sido un tema a lo mejor controversial, ¿verdad? Si se pudiera decir un poco científico, ya que la muerte, pues, hasta aún a los científicos, pues, lo ha detenido a investigar y a ver qué hay después de la muerte, qué pasa cuando una persona se muere. Si analizamos las civilizaciones, por ejemplo, como los egipcios, ¿verdad? Los antiguos egipcios, ellos creían que había una existencia después de la muerte. Y muchas civilizaciones más, como por ejemplo como los mayas, los incas, etc. Entonces, en vista de que se presenta esta situación, que las personas aún por su parte interior le dice, como que le confirma, ¿verdad?, que hay algo o vida después de la muerte. Entonces, en vista de que la Escritura nos habla de eso, nosotros tendríamos que tener más confianza en lo que dice la Escritura que lo que piensan o lo que decían los filósofos de aquel entonces. ¿Comprende? Quiero decir que la Biblia nos garantiza una creencia más firme, más indubitable, ya que el testimonio vivo que nosotros tenemos es la evidencia de Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección de entre los muertos, y que permanece vivo. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasó con Cristo cuando murió? ¿Qué pasó con él? Si es cierto lo que dicen los adventistas, ¿dónde estaba Cristo? ¿Se desapareció? Su parte espiritual se desapareció. ¿Dónde se fue? Porque ellos dicen que se va al cementerio, la persona cuando muere va al cementerio y luego resucita el día de la resurrección, que nadie va al paraíso, que nadie sale del cuerpo, etc. Se lo digo porque yo he practicado con personas que tienen esta creencia. Ahora, ¿dónde íbamos? Segunda de Pedro. Miren lo que dice. Dice el versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor me ha declarado. Entonces el versículo 15, ahí es que podemos entender que el apóstol está hablando de su desaparición física, es decir, de su muerte física. Porque en el versículo 15 él dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Comprende? Ahora, para nosotros poder interpretar con más profundidad estos versículos, tendríamos que analizar la vida espiritual del ser humano. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Qué tiene el hombre adentro? ¿Por qué el hombre es tan misterioso?
¿Por qué el hombre es tan protagónico de la ciencia, de los conocimientos, de la intelectualidad? Sencillamente porque Dios le dio eso, puso eso en su ser. Dice que lo creó a imagen y semejanza de Dios. O sea que no creó cualquier cosa. No creó un ser humano programado para que él haga lo que Dios quiere. No, es un ser creado para que obre con justicia, ¿verdad? Para que haga lo bueno o lo malo. Todo depende de su comportamiento y sus decisiones. Es decir, que en este sentido Dios no obliga a nadie. Pero aquí hay que entender e interpretarlo, ¿verdad? A la luz de la Biblia. El hombre es un espíritu. ¿Pero y cómo es su siervo? Sí, es un espíritu porque una vez que muere, esa parte espiritual, que es la que se relaciona con Dios, la que busca a Dios, la que tiene sentimientos, emociones y deseos, eso que usted tiene dentro, esa es la parte espiritual, que no va al cementerio como algunos interpretan. Porque Pedro lo dice aquí, él lo dice ahí, dice que va a abandonar el cuerpo. Vamos a ver qué nos dice Pablo. Pablo. Primera Corintios. Alabado sea Dios. Poderoso Jesús. Bien, corrijo, es segunda de Corintios. Dice el apóstol, en el capítulo 5, versículo 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausente del cuerpo. Mire, escuche bien lo que dice. Y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presentes, serle agradable. Entonces en el versículo 10 es donde menciona el versículo más conocido de los creyentes, donde dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estabas en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que si estabas en el cuerpo, es porque salió del cuerpo. Entonces es un asunto interpretativo que muchas veces hay que aplicarle la lógica. ¿Y qué es lo que quiere decir el apóstol? ¿Verdad? Entonces en todos esos versículos usted se va a dar cuenta que el apóstol está diciendo que cuando una persona muere, cuando un creyente muere, lo que hace es que deja de vivir en su cuerpo, pasa al paraíso a unirse a Dios. Por eso dice, quisiera estar ausente del cuerpo y presente al Señor. Es decir, cuando se muere, ya no vive en su cuerpo, sino que sale de su cuerpo y pasa a la presencia de Dios, al paraíso. No se va al cementerio. Pero ¿y cómo mi espíritu, cómo mi alma se va a ir al cementerio junto con mi cuerpo? Eso hasta por lógica se entiende que no puede ser así. La parte espiritual que usted tiene, que yo tengo, una vez que yo muero, esa parte espiritual que es mi alma, que es lo que está diciendo, cuando yo salgo de este cuerpo, muero, salgo, dejo de vivir en este cuerpo y mi parte espiritual se va a la presencia de Dios a vivir con Él. Pero mi cuerpo va al cementerio. ¿Me entendió? Que eso fue lo que aconteció con Lázaro. Lázaro, la parábola ya de San Lucas, muy controversial, muy compleja, ¿verdad? Que no es real, que eso fue una comparación, que no fue de manera literal. Y muchos le buscan mucha interpretación y la analizan. Pero, querido hermano, amigo, en vista de que fue Jesús quien habló
en este pasaje de San Lucas, donde habla del rico y Lázaro, y donde saca a luz un principio doctrinal que no se conocía y que el mismo podría ser decisivo en las creencias de los creyentes. ¿Cómo puede ser que aquel quien es la verdad misma iba a hablar una cosa incierta? Por eso usted ve que él dice cuando él comienza, había un hombre, ¿verdad? Había, se está confirmando que eso aconteció. O sea, en el caso mío, creo que no fue una parábola. No fue una parábola. Es muy probable que eso aconteciera de manera real. Lo que pasa es que no estaba escrito. Y como Cristo todo lo sabía, ¿verdad? Entonces tenía la facultad de revelar algunas cosas que estaban escondidas aún desde antes de la fundación del mundo, porque él era Dios hecho carne. O sea, él lo sabía todo. ¿Comprende? Entonces, voy a terminar con esto. Y voy a terminar ahí. Dice, muere el mendigo, Lázaro. Y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que fueron a llevar al seno de Abraham? Si no fue su parte espiritual, ¿qué fue entonces? ¿Comprende? Hasta por lógica se entiende que fue su parte espiritual, que fue su alma. Porque la Biblia dice que al cielo no puede entrar sangre y carne. El rico fue sepultado. Lázaro también fue sepultado. Lo que pasa es que la Biblia no lo dice ahí. Pero el cuerpo de Lázaro también fue sepultado. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea que tanto Lázaro como el rico, ambos iban a morir, obviamente. Pero ¿qué pasa? El problema de Lázaro y el rico no era la muerte física en sí. El problema consiste en la parte que usted escogió en vida. Si escogiste el infierno, el tormento, por causa de los placeres de la carne, porque me gusta aquello, me gustan las mujeres, me gusta la bebida, el romo, la parranda, la música, o escogí el paraíso porque quiero agradar a Dios, me entregué a Él y la sangre de Jesús me limpió. Entonces, en vista de que el rico se deleitaba en sus placeres, en sus fiestas, en su bebida, en sus vinos, y tenía su amor en las riquezas, cuando muere, se va al infierno, se fue al tormento eterno. El rico, Lázaro, dice que fue llevado por los ángeles. Es lo mismo que acontece ahora. Se muere un creyente, se va con los ángeles. Bueno, vamos a dejarlos hasta ahí. Esperamos que este tema sea de bendición para usted y lo suyo. Comparta este video, deje sus comentarios, dele like y suscríbese a nuestro canal. Dios le bendiga y hasta la próxima.